sí me pueden escuchar, ¿no? Si hay alguna interferencia o algo así, me avisan para... Le escuchamos bajo, estimado Patricio. Ok, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Tengo mi audio activado en general. Buenas tardes. Un placer poder compartir con ustedes desde Santiago de Chile. Les mando un abrazo y un cariñoso saludo a los alumnos, profesores que puedan estar conectados desde el Ecuador, Bolivia y de algún rincón del mundo, ¿no? Es un placer también poder presentar y un honor después de la expositora, de la doctora María Dolores. También estudié en la UDC, en la Universidad de La Coruña, por lo tanto para mí es un honor también ser parte de este equipo y obviamente recomendar poder seguir capacitándonos y poder seguir aprendiendo en relación a la gran experiencia que tiene España en cuanto a turismo. Por lo tanto, gracias por esta oportunidad. Voy a comentar hoy una investigación que realicé en torno a un tipo de turista bastante único y peculiar, que comenzó a visitar nuestro continente sudamericano hace algunos años, y en particular Chile. Y este es el caso del turista chino, y yo quisiera que pudiésemos también analizar y examinar el rol que el turista chino, y sobre todo en este contexto de turismo MICE, va a tomar, tal vez no este año, pero en un tiempo más vamos a ver y vamos a comenzar que cuando ya todo comience a normalizarse en esta nueva normalidad, valga la redundancia, a mi juicio, siento que el rol del turista chino va a ser preponderante y voy a explicar las razones a continuación. Pero antes de entrar en la dinámica de comentar la investigación, yo quisiera contextualizar un poco acerca de cómo surge el turista chino 2.0, por así llamarlo. Así que quiero contextualizar un poco de este gigante asiático que ha tenido una historia contemporánea muy agitada, ¿vale? En primer lugar, me gustaría señalar que China, en chino mandarín, se dice Chongguo, y esa palabra, Chongguo, significa el reino del centro. Los chinos se han considerado el reino del centro del mundo durante toda la vida, ¿vale? China ha sido potencia siempre, desde hace 2000 años, cuando China era el motor de la antigua ruta de la seda que comercializaba té y seda hacia Europa a través de Asia Central. Los chinos siempre han sido potencia, ¿vale? Eso quisiera declarar inicialmente. No es casualidad que China haya tomado el rol de superpotencia durante el siglo XXI, rivalizando con Estados Unidos en cuanto a la hegemonía del poder mundial. China siempre ha sido potencia. Los chinos inventaron 4 principales invenciones, entre ellas el papel, la imprenta, la pólvora, y también inventaron la brújula. Si nosotros pensamos, vale decir, todo el conocimiento que se transmitió de generación en generación a través del papel, a través de libros, es gracias a los chinos. Si eventualmente se descubre América, fue gracias a la brújula inventada por los chinos. Y así un montón de cosas, ¿no? Pero solamente señalar eso, ¿vale? El rol preponderante que China toma en el mundo luego de las 2 guerras del opio, en las cuales este rol de superpotencia que siempre tuvo China se ve afectado, y los chinos fueron humillados, y fue el comienzo de la gran humillación china, la invasión y el narcotráfico del opio por parte de los ingleses a través de India hacia China, en las cuales como consecuencia, ¿no? China pierde Hong Kong y tiene que ceder Hong Kong a Inglaterra. Ese fue el comienzo de la humillación china en la historia contemporánea, 200 años atrás. Desde ahí comenzó una repartija por parte de la mentalidad y la visión imperialista de Europa. China fue y comenzó a ser dividida, Francia toma la Indochina, Inglaterra toma Hong Kong y los principales puertos chinos, Portugal toma Macao,
Alemania, Holanda entran por Tianjin. Comenzó una repartija y una gran humillación china que los chinos la resienten hasta el día de hoy, ¿vale? Una de las causas de esa, finalmente una de las causas que produce toda esta invasión a China, Rusia les quita la Manchuria, Japón los ataca eventualmente, una de las causas, y que ellos mismos lo señalan, y fue una de las causas de la caída de la última dinastía Qing en China, fue precisamente que los chinos sintieron y reconocieron el retraso tecnológico que ellos tuvieron 2 siglos atrás. Mao Zedong eventualmente culpa a la religión china y a la filosofía china producto de este retraso tecnológico. Y es por eso que Mao prohíbe la religión en China durante su gobierno, ¿ya? Y eso como consecuencia trae que China hoy en día tiene un 70% de gente atea, aproximadamente. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta contextualización? Porque es necesario conocer de historia para poder entender la psiquis del viajero chino, ¿ya? Voy a llegar ahí en un momento. Año 1980 ocurre un antes y un después para China, ¿ya? Mao Zedong muere y comienza a gobernar Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el presidente de China que abre China al mundo, al comercio internacional, y comienza a integrar a China en la fase de globalización que vivimos hasta el día de hoy. Si ustedes se fijan en este mapa, acá en el sur, justo al lado de Hong Kong, está la ciudad de Shenzhen. Shenzhen, 1980, era un pueblito de pescadores. Ese fue el lugar que Deng Xiaoping eligió para poder generar un gran puerto y una gran zona de libre comercio en la cual China abre al mundo, se abre al mundo, ¿no? Y le dice a todas las empresas y multinacionales y corporaciones y grandes corporaciones, China los recibe con los brazos abiertos, con una mano de obra muy eficaz y eficiente, a bajo precio. Los chinos son muy trabajadores y excelentes trabajadores, y por otra parte, bajos impuestos. Ese fue el comienzo, ¿no? de, y la gran causa, ¿no? de lo que vemos hoy en día del rol que toma China como superpotencia, ¿ya? China se abre al mundo. Todas las multinacionales van, y ante este aspecto fundamental en la administración, que es la eficiencia y eficacia, minimizar los costos, maximizar las utilidades, los grandes empresarios dicen, sí, esto tiene sentido, nos vamos para China. Y China comienza a recibir una inversión que jamás en la historia del mundo, ¿no? Desde que se concibe el capitalismo como tal, un país recibió tanta inversión como China y comienza a desarrollarse de manera meteórica. Ya el año 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Es aceptada a la Organización Mundial del Comercio. Y a partir de ese momento comienza, y podemos notar, que el viajero chino o el turista chino comienza a salir por el mundo. Hoy en día, si ustedes pueden ver este mapa, hay un pequeño parangón entre el año 2000 y el año 2020 en cuanto al principal socio comercial de Latinoamérica. Vean ustedes que a la izquierda de su computador, de su pantalla, el año 2000, Latinoamérica, el principal socio comercial para Latinoamérica era Estados Unidos, mayoritariamente, vean ustedes, y hoy en día, el año 2020, vean ustedes cómo China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica. O sea, aquí podemos ver la influencia ya de China como principal socio comercial, vale decir, ellos son quienes nos compran nuestros productos mayoritariamente. Por lo tanto, dentro de este comercio internacional, ustedes lo saben, ¿no? Que el comercio internacional se basa en importación-exportación, número uno. Segundo componente tiene que ver con la inversión. Y el tercer componente, el turismo, los servicios de turismo. Por lo tanto, es en este contexto que nosotros podemos visualizar al viajero chino. Y el viajero chino tiene características bastante particulares, ¿vale?
Voy a comentar a continuación. Perfecto. Vean ustedes en ese gráfico que tengo en pantalla ahora mismo, hay una evolución de los viajeros chinos de viajes internacionales desde el año 1995 al 2019. Si se fijan, en el año 1995 eran muy poquitos, 5 millones de chinos para un país tan grande que tiene 1.400 millones de personas. Pero vean ustedes que a partir del 2002, cuando China ya entra a la OMC, comienza meteóricamente a haber, y se aprecia ya desde aquí, principalmente del año 2009, vean ustedes cuando el año 2008 es cuando se realizan las Olimpiadas en Beijing, no sé si se recordarán, o tal vez, queridos alumnos, ustedes eran muy niños, pero China presenta al mundo como un país moderno, un país que respeta sus tradiciones. Inauguraron el Nido de Águilas, tremendo estadio que tuve la oportunidad de visitar un par de veces en Beijing, y la verdad es que China se presenta al mundo como una superpotencia. Ya el año 2008 los chinos dejaron de ser los chinitos pobres, que muchas veces fueron ninguneados por Occidente, y en eso tenemos que analizar la historia como tal. Estados Unidos, o sea, hay muestras bibliográficas, cómo se reían de los ciudadanos chinos 100 años atrás, cuando iban a California a construir los rieles, ¿no? Del ferrocarril californiano durante la fiebre del oro, y asimismo hemos visto cómo ahora, durante el inicio de la pandemia, cómo hubo mofas, cómo hubo una persecución en muchas ciudades de Norteamérica en contra de los ciudadanos chinos solamente por el hecho de étnicamente parecer asiático. Y esos sentimientos sinófobos, sinofobia, vale decir el rechazo hacia la gente china solo por características étnicas, eh, eso sucedió hace muy poco, y a partir del año 2008 entonces China se levanta al mundo con los Juegos Olímpicos de Beijing y le dice al mundo: aquí está China, aquí se levanta el dragón y aquí el dragón comienza a rugir. Si se fijan, el año 2008 habían 46 millones de turistas, y ya el año 2014 habían 117 millones de turistas chinos recorriendo el mundo. El año 2019, prepandemia, el número o la cifra alcanzó a 155 millones de turistas chinos recorriendo el mundo. Pero miremos Sudamérica. Vean ustedes que el número de esos 155 millones de turistas chinos del año 2018 y 2019, Sudamérica aborda un muy pequeñísimo porcentaje de ese gran número. Vean ustedes que Argentina es el principal país polo receptor de turistas chinos, que el año 2018 recibió 72.000 turistas y el 2019 recibió 76.000 turistas, ¿vale? Vean ustedes el caso de Perú. Perú es muy interesante porque PROM Perú realizó una campaña de marketing trayendo a influencers chinos para que a través de la red social TikTok pudiesen viralizar algunos videos cuando estaban ellos en los principales polos turísticos, destinos turísticos del Perú. Esa fue una estrategia muy eficaz que dio y comenzó a dar fruto. Ya el año 2018 Perú atraía 37.500 chinos, y el año 2019 la cifra alcanzó 41.000 turistas chinos. El caso de Brasil se mantuvo en 60.000, el caso de Ecuador el año 2018 recibió 26.000 y luego bajó la cifra, y el caso de Chile el año 2018 recibimos 34.000 chinos y el 2019 36.000 chinos. Una cifra muy bajita en relación al gran potencial que tiene el mercado chino. Actualmente, ¿no? China sigue cerrada producto de la pandemia, pero sabemos que China se va a abrir y va a tener que abrirse al mundo nuevamente. Y es en ese contexto que hay que aprovechar esta coyuntura. El género de los turistas chinos internacionales, mayoritariamente 53% son mujeres y el 47% son hombres. El rango de edad fluctúa mayoritariamente entre los 15 y 44 años. El nivel educativo es alto, muchos de ellos, o gran parte, tiene estudios universitarios y posgrado.
la mayoría viaja con la familia, un 27% viaja con amigos, un 13% viaja solo y un 8% viaja con colegas. Esto también es interesante porque cuando yo examino en el marco teórico de mi investigación el turista chino, ¿no? Hay una causa que uno puede observar que sucedió durante el gobierno de Deng Xiaoping. En el año 1979, China prohíbe que cada familia tenga más de un hijo. Vale decir, China, producto de la gran población que tenía en ese entonces, el gobierno chino dice, solamente las familias van a tener un hijo por familia. Y si una familia tenía más de un hijo, se exponía a multas, se exponía a sanciones por parte del gobierno. Por lo tanto, la generación de viajeros que hoy día vemos, esta ley finalmente cambia, Xi Jinping cambia esta ley hace un par de años solamente, pero toda esa generación de hijos únicos son los viajeros que a nosotros nos toca o nos va a tocar recibir eventualmente, ¿ya? Entonces, esto genera un perfil que nosotros tenemos que abordar y estas características finalmente hacen mucho sentido, porque los chinos buscan viajar en grupo, porque los chinos, producto de que son muchos hijos únicos, ellos ven a sus amigos como hermanos, como ese hermano que nunca tuvieron. Por lo tanto, por eso yo explico todo esto, hay que entender de la historia para poder abordar este segmento de turistas. El principal motivo de los viajes de turistas fue, bueno, turismo y ocio, pero un 7% de esos 155 millones viaja por turismo más, turismo de conferencias, turismo de negocios, ¿vale? Es decir, hay un nicho que nosotros podemos abordar en cuanto a este aspecto. El nivel de ingreso es alto, un 5% gana más de $2.800, un 10% gana entre $1.400 y $2.800 y la mayoría entre $700 y $1.100. Dicho esto, los turistas chinos son los turistas que más gastan en el mundo. El gasto promedio de los turistas internacionales chinos es de un 18% gasta más de $1.450 en su viaje, un 43% gasta de 725 a $1.450 y un 29% de 430 a $725. En Sudamérica, y en particular el estudio que hicimos en Chile, es muy alto. El turista chino gasta más de la mitad de lo que hace un norteamericano o de lo que lo hace un europeo en tierras chilenas. Por lo tanto, para nosotros es un nicho de turista de calidad, porque el turista chino gasta y gasta más de lo que gasta un turista convencional, ¿ya? La duración de la estancia que aparece en pantalla es en general, un promedio de 4 a 7 días, pero a Sudamérica vienen por más de 2 semanas, incluso de 2 a 3 semanas, producto de la lejanía del viaje. Algunas cosillas que quisiera señalar antes de entrar en la investigación propiamente tal, es respecto a los principales aeropuertos de donde salen los turistas internacionales. Vean ustedes que el principal aeropuerto es el aeropuerto de Pekín, luego le sigue el de Shanghai y luego el de Guangzhou. El número 4 es el aeropuerto de Chengdu en el centro chino y por último el aeropuerto de Shenzhen, ¿vale? Por lo tanto, esos son los distintos polos emisores de turistas chinos y cada uno de esos polos tiene distintas características. Si bien hablan el mismo idioma, salvo en Shenzhen, pero en general, y en Guangzhou, perdón, salvo en Guangzhou que hablan el chino cantonés y no hablan el mandarín, pero entre ellos se entienden. Pero en general tienen distintas características culturales, ¿ya? Y eso es lo interesante, de que nosotros podamos, estudiantes de turismo que me están escuchando, que ustedes puedan acercarse a China, ¿ya? Acercarse a China y entender que los chinos son 25 o más culturas, es un país multicultural, la mayoría es la etnia Han, 90% de los chinos son Han, pero existen 25 o más etnias que conviven y cohabitan China. Por lo tanto, es necesario aprender e introducirse y empaparse de la cultura china para poder atender al turista chino. Ok, aquí voy a comenzar con mi investigación y quisiera que entráramos en tierra derecha en esta tarde. Durante un poquito más de 10 años yo
fui el propietario de un hostel, de un youth hostel en Santiago de Chile, en el barrio Brasil, y en el año 2015 más o menos comenzaron a llegar grupos de turistas chinos. El problema que comenzamos a experimentar en el hostel era que, por ejemplo, los turistas chinos se saltaban el desayuno, no reclamaban. Sin embargo, cuando se iban, sí escribían un comentario y una crítica online negativa, lo cual comenzó a afectar el rating general y el posicionamiento online en las principales tour operadores virtuales. Por lo tanto, empezó a afectar las reservas en general y, en consecuencia, los ingresos que percibíamos por reservas de turistas. Por lo tanto, en ese entonces, cuando nos dimos cuenta, y en conversaciones con otros hosteleros de Santiago, que también percibieron el mismo problema, nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las necesidades específicas de los turistas chinos? ¿Cómo puedo lograr satisfacer de mejor forma estas necesidades? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen acerca de Chile como destino turístico? ¿Cuáles son las motivaciones del turista chino para venir desde el otro lado del mundo a conocer Chile? ¿Y cómo puedo fidelizar al turista chino? Entre otras preguntas, ¿no? Esa fue la problemática y eso da inicio a la investigación que voy a presentar a continuación. Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: analizar la percepción de los turistas chinos acerca de la imagen proyectada de Chile en China. Vale decir, el primer objetivo principal tiene que ver con turistas chinos que se encontraban en China. Es decir, tuve que viajar a China el año 2018 para poder realizar el trabajo de campo y conocer y finalmente resolver este primer objetivo general. En segundo lugar, el otro objetivo general tiene que ver con examinar el comportamiento y la percepción del turista chino en Chile. Vale decir, analizar cómo nos perciben en Chile desde el punto de vista cognitivo y afectivo, y cómo se relaciona eso a la función conativa, es decir, a la actitud del turista chino después de haber experimentado Chile como destino turístico. Entonces, los objetivos específicos fueron identificar las motivaciones del turista chino, describir cómo se conforma la imagen general de Chile, tomando en consideración la imagen cognitiva y afectiva percibida por los turistas chinos en nuestro destino. Número 3, analizar la influencia de las motivaciones del turista chino en la imagen afectiva de Chile, examinar la función conativa de la imagen general de Chile, es decir, cómo influye la imagen general junto con las motivaciones en el comportamiento futuro del turista chino hacia nuestro destino. Analizar también si existe una congruencia entre la imagen que proyecta Chile hacia China y la que perciben los turistas chinos en Chile. Identificar las debilidades de la imagen percibida por los turistas chinos, con el fin de transformarlas en fortaleza, y por último, identificar las fuentes de información y el grado de confianza que el turista chino otorga a las mismas. ¿Vale? El marco teórico para analizar todos estos objetivos, para responder a estos objetivos, básicamente realicé un capítulo sobre China como principal polo emisor de turistas, otro capítulo fue sobre la percepción, otro capítulo fue sobre las motivaciones del turista, otro capítulo fue sobre la imagen, el concepto de imagen turística, y por último, el último capítulo fue la imagen de Chile en el exterior. ¿Vale? Luego de analizar este marco teórico, lancé las siguientes hipótesis. ¿Vale? Primera hipótesis: los turistas chinos, estando en China, relacionan algunos productos alimenticios chilenos como el vino y las cerezas, así como recursos naturales como el cobre. Sin embargo, la imagen de Chile en general es desconocida para los chinos. ¿Ya? En segunda hipótesis dice, las motivaciones de los turistas chinos que visitan Chile se pueden clasificar en dos grupos: las motivaciones de viaje para realizar negocios o cursar estudios, y las motivaciones de viaje de ocio, vale decir, turismo convencional. ¿Ya? La hipótesis 3 tiene que ver con las motivaciones del turista chino que influyen en el componente afectivo de la imagen de Chile al momento de escoger un destino. La hipótesis 4 señala que la imagen general de Chile como destino turístico es positiva, es percibido como un destino exótico, seguro, amable, poseedor de una gran belleza natural y un potente patrimonio cultural y arquitectónico. Sin embargo, sus servicios turísticos son percibidos como inmaduros. La hipótesis número 5 dice que la imagen cognitiva y afectiva repercuten en la imagen general de Chile, la cual determinará la disposición futura o el comportamiento del turista chino para regresar a Chile y para promocionarlo a otras personas. La hipótesis 6
señala que la imagen proyectada de Chile es coherente con la imagen que perciben los turistas chinos que visitan el destino. La hipótesis 7 señala que la principal debilidad percibida por los turistas chinos en cuanto al viaje es que lo consideran costoso y largo debido a la distancia geográfica. Además, consideran la oferta de servicios turísticos como inmadura. Y por último, la hipótesis 8 señala que el turista chino otorga mayor importancia y credibilidad a las fuentes de información orgánica y en particular las recomendaciones en sitios web de viaje y foros online. ¿Vale? La investigación que realicé, el enfoque investigativo fue mixto, vale decir, utilicé técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, y se realizó en dos fases. La primera fase se realizó una encuesta en China durante el año 2008 en las ciudades de Beijing, Shanghai y Kunming, en el suroeste chino. La primera pregunta era respecto sobre el conocimiento de Chile. ¿Cuánto sabe sobre Chile o si ha oído alguna vez hablar sobre Chile? Si se fijan, el 32% señala que casi nunca, el 5% que nunca, un 36% dice que ocasionalmente, un 19% dice que frecuentemente y un 8% muy frecuentemente. Vale decir, en general es desconocida la imagen de Chile. Y esto era muy interesante porque yo me recuerdo que en las conversaciones con los chinos me preguntaban de dónde yo era. Entonces me preguntaban y me decían, ni la Nali. Y yo les decía, Will I see Chile? Yo soy de Chile. Y entonces me decían, y me miraban así como, Chile. Y tenía que mostrarle en el mapa, pero cuando no tenía un mapa, yo les decía, Will I see Nanmei? Yo soy de Sudamérica. Y ahí recién se ubicaban en el mapa, porque obviamente que Sudamérica lo ubican perfectamente y que es un continente, ¿no? Gigantesco, pero para ello, en general, lo asocian, esto es un paréntesis, ¿no? Asocian Sudamérica a cosas negativas como violencia, narcotráfico, y digo desgraciadamente porque sabemos que no es así. Existe, pero Sudamérica tiene mucho que ofrecer y hay muchos destinos turísticos, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, en los cuales los turistas pueden disfrutar de destinos seguros y de calidad. Eso era un paréntesis, ¿ok? En cuanto a al producto más conocido chileno, los turistas chinos señalaban que principalmente conocían que Chile producía cobre, 36%, un 15% señala que las cerezas, un 17% conoce a futbolistas chilenos y solo un 5% conoce el salmón y un 26%, o sea, muchos de ellos conocen el vino chileno. En cuanto al principal destino turístico, Isla de Pascua es el principal destino turístico chileno que conocen. En segundo lugar, conocen Patagonia, la Ruta de las Viñas y la Antártica, con un 18 y 5% respectivamente, y sin embargo un 24% señala no conocer ningún destino turístico. En consecuencia, la imagen de Chile no es muy conocida, ¿ya? Existe mucho desconocimiento de Chile como país propiamente tal. ¿Ya? La fase número 2 fue se aplicaron técnicas de investigación mixta. Primeramente se inició con una encuesta que se realizó en Chile a turistas chinos, 417 turistas chinos que estaban terminando su viaje en Chile. Y la primera pregunta tiene que ver con evaluar cuáles fueron las motivaciones que le trajeron a Chile. ¿Ya? Si ustedes se fijan en pantalla, las principales motivaciones tienen que ver con disfrutar de la naturaleza y de disfrutar del patrimonio cultural, vale decir, motivaciones de viajar por ocio, escape, etc. Pero también existe otro grupo de motivaciones que también tienen votación y que es viajar por estudios y viajar a hacer negocios. Sin embargo, son mucho más pequeños los promedios que sacan. No obstante, existen estos dos grupos que se aprecian claramente y se diferencian como tal. La segunda pregunta tiene que ver con la evaluación cognitiva, en donde se les pidió a los turistas que, utilizando la escala de Likert de 1 a 5, evaluaran entonces la belleza del paisaje, señalización, atractivos, conservación de parques nacionales, la amabilidad de los chilenos, la limpieza que hay en Chile, los servicios de información turística, servicios de restaurante y alojamiento. Es decir, se le pidió que evaluara dos grupos de evaluaciones cognitivas, una en base a los atractivos turísticos,
base del producto turístico, básicamente, y la otra tiene que ver con los servicios turísticos que se otorgan en Chile. En cuanto a los primeros, en cuanto al primer grupo, digo, se aprecia que los principales promedios o puntuaciones la obtienen la belleza del paisaje y la limpieza y cuidado del entorno. Sin embargo, la principal nota que ellos evalúan es en cuanto a los servicios de información turística, con un 2.91 de 5. ¿Ya? En cuanto a la relación precio-calidad, también se aprecia, si ustedes se fijan, un 33% dice que está poco satisfecho, un 34% neutral, un 20% muy satisfecho, solo un 7% satisfacción total y un 6% nula satisfacción. ¿Ya? Por lo tanto, encuentran a Chile como un país costoso y critican, ¿no?, los servicios turísticos. Eso es lo que nosotros podemos dilucidar a través de estos números, ¿no?, como que no les satisfacen los servicios turísticos a cabalidad. En cuanto a la imagen afectiva, nosotros podemos ver en la pantalla ahora mismo que se pidió al turista que evaluara con sinónimos antónimos, ¿vale?, el área afectiva, y que señalara si Chile le parecía un destino aburrido o divertido, desagradable o agradable, etc. La escala era de 1 a 7, los cuales 1 se acercaban al adjetivo del lado izquierdo y 7 al adjetivo del lado derecho. En consecuencia, la principal puntuación la obtiene como el adjetivo emocionante. Los chinos encuentran a Chile como un destino emocionante y ligado a lo aventurero, también un destino agradable y divertido. Sin embargo, aquí llama la atención un punto que obtenemos en cuanto a seguridad. Obtenemos una nota baja en cuanto a seguridad y se le percibe como un destino relativamente inseguro, con una nota de 2,21, y voy a ahondar en eso en un ratito. En cuanto a la actitud de lealtad y promoción, las variables que se analizaron fueron las siguientes: intentaré regresar a Chile, recomendaré a familiares y amigos, recomendaré en forma virtual, escribiré un libro o realizaré una película. ¿Vale? La principal nota la tiene recomendaré en forma virtual, vale decir, los chinos cuando viajan están siempre conectados al internet, por lo tanto van a escribir y van a recomendar el destino turístico. Afortunadamente, pese a haber tenido algunos problemillas en servicio, haber detectado algunos problemillas o carencias o brechas en cuanto a servicios turísticos y seguridad, aún así obtiene una alta puntuación en cuanto a la recomendación virtual. Y también recomendación a familiares y amigos. Obtiene una nota muy bajita escribir un libro o realizar una película, y en cuanto a regresar a Chile, también es una nota cercana a lo neutro, es decir, y esto se puede asociar a la lejanía geográfica de Chile y China. Básicamente están al otro lado del mundo, no hay vuelos directos entre Chile y China, ni tampoco entre Sudamérica y China, hasta ahora. Solamente hay un vuelo desde México, desde Ciudad de México hasta Shanghái, pero aún no existe un vuelo directo hacia Sudamérica, ¿vale? Entonces, esas son razones de peso que los chinos finalmente dicen, bueno, no sé si vaya a volver o no voy a volver a Chile. No es necesariamente porque hayan tenido una mala experiencia. Eso es lo que quiero decir. Luego, todas esas variables se hizo un análisis multivarial utilizando el modelo SEM de ecuaciones estructurales, las cuales señalan que la imagen primero que todo, las motivaciones influyen directamente en el área afectiva. Es decir, y en particular una motivación que es desconectarse de la rutina, influye directamente en encontrar y percibir el destino como estresante o relajante. Es decir, mientras más el turista tiene la intención y la motivación de desconectarse de la rutina, mayor probabilidad tiene de que perciba a Chile como un destino relajante. ¿Ya? En segundo lugar, en cuanto a este esquema que ustedes pueden visualizar, la imagen global se compone entonces de la imagen afectiva y la cognitiva, ¿vale? Entonces la satisfacción en general, tener una percepción positiva sobre Chile va a influir directamente en que el turista chino regrese a Chile
y lo recomiende en forma virtual. En cuanto a la importancia de las fuentes de información para el turista chino, vean ustedes que las principales puntuaciones la obtienen los familiares y amigos, obviamente que ellos confían y sienten como verosímil la información que les es proporcionada por familiares y amigos, pero también vean ustedes cómo ellos sienten que los foros online y la información orgánica que ellos reciben a través de sitios web y de sus propias redes sociales como WeChat, por ejemplo, y foros de turismo, le brindan una alta importancia y credibilidad. Hay otra cosa que llama la atención aquí, y es en base a la información inducida. Las fuentes de información inducida en Occidente han ido perdiendo la relevancia versus la fuente de información orgánica. Para los chinos no. Vean ustedes cómo los chinos siguen confiando en la credibilidad, legitimidad y verosimilitud que entregan finalmente las agencias de viaje a la información que entregan las agencias de viaje a los turistas chinos. La última fase de la investigación se realizó 20 entrevistas en profundidad a turistas chinos que estaban terminando su viaje en Chile. Si ustedes se fijan en esa nube de palabras, las principales palabras que resaltan son Chile, viajar, país, vino, gente, Santiago, volvería, ¿ya? Lo primero que realicé fue una codificación de los principales códigos que yo encontré en las entrevistas que se analizaron utilizando el software atlas.t. El principal código que se refleja fue el vino, luego que sí recomendaría, país seguro, limpieza, amabilidad, hospitalidad, atención inapropiada, vamos a ahondar en eso en un ratito, biodiversidad, estabilidad arquitectónicamente europeo y seguridad proyectada. Esos fueron los principales códigos. Si ustedes se fijan, el vino es el principal código. Hay algunas citas, por ejemplo, dice, conozco de Chile el vino, por supuesto, de muy buena calidad, podemos encontrarlo en los supermercados, solamente sabía del vino, me gusta mucho, tiene un muy buen precio y una muy buena reputación en China. O sea, a los chinos les gusta el vino chileno. En segundo lugar, conocían de Isla de Pascua, vean ustedes, señalan. Isla de Pascua, recuerdo que en el colegio nos mostraron la cultura polinésica, la Isla de Pascua me pareció alucinante, la forma en que la han mantenido, quería visitar Isla de Pascua, ha habido mucha publicidad de estas islas con estatuas de nariz grande en mi ciudad, Shanghai, etc. Las cerezas también son un producto gourmet en China, son súper caras y obviamente que ellos conocen la marca y relacionan la marca Chile. Dicen, también compro cereza, que es una fruta muy gourmet y cara en el supermercado. Algunas frutas que compro en el supermercado como la cereza. Las cerezas también son una fruta muy apetecida en mi ciudad, sé que son chilenas, muy sabrosas, etc. Otro código que los chinos relacionan con Chile es seguridad que proyecta Chile. Busqué información, dicen los chinos, particularmente sobre seguridad, y me di cuenta que era un país muy estable y seguro. Estaba buscando un destino seguro al cual tuviésemos acceso sin visa. Estaba buscando un destino seguro muy lejos de China, ¿vale? Entonces los chinos, la imagen proyectada de Chile, percibida en China, era de un país seguro. Además, los chinos sabían y habían escuchado del comercio y la inversión. Chile tiene muy buenas relaciones con China. Chile tiene bastante comercio con China. He leído que empresas chinas han invertido en áreas estratégicas. Sé que Chile es un país muy estable. Asimismo, relacionan información que las agencias de viaje les dio acerca de Chile y sus bondades. Ellos dicen, mi agente de viaje me recomendó Chile por ser un destino seguro y con una naturaleza hermosa. El agente de viaje me comentó que si tenía visa vigente para Estados Unidos podía visitar Chile sin solicitud. El agente de viaje nos comentó que Chile era la única opción para visitar Sudamérica por las facilidades. La Antártica es otro código, dice, alucino al estudiar el comportamiento de los distintos tipos de pingüinos. Dicen además, visitar la Antártica, soy geólogo, para mí era un sueño poder recorrer este continente, estuve haciendo investigación en la base de la Antártica, etc. ¿Vale? Conocen la Antártica. Y por último, la excepción de visa es otro código que es que ellos conocían. Mi novio me invitó, dice una chinita, porque al tener visa para Estados Unidos no necesitábamos para Chile. Otra persona dice, estaba buscando un destino seguro al cual tuviésemos acceso sin visa a los ciudadanos chinos. ¿Vale? También otro código importante es en cuanto a país seguro. Ellos dicen, perciben a Chile como un país estable, seguro, lleno de contrastes,
honestamente cuando escuchas Sudamérica asocias cosas negativas como delincuencia, narcotráficos, pero sí sé que Chile es un país seguro, un país limpio, seguro, un país muy europeo, muy seguro, etc. O sea, es un código de relevancia. Otro código de relevancia es limpieza. Ellos dicen, los turistas chinos dicen, la limpieza en las ciudades es realmente impactante al compararla con China, por ejemplo. Un país muy limpio que cuida los recursos naturales, etc. Pero aquí también vemos un aspecto negativo, la atención inapropiada. Los chinos dicen, la hotelería debería adaptar los desayunos para nosotros y habilitar servicios básicos como agua caliente en la habitación. En cuanto a hospedaje, sentía a veces molestia del staff cuando uno solicitaba agua caliente para beber. En relación a la industria del turismo, creo que las agencias necesitan tour, al menos un guía en mandarín. En los alojamientos pusieron trabas para conseguir agua caliente y cuando solicité cambio de habitación, es decir, comienzan a señalar quejas, ¿vale? Atención inapropiada, ese es otro código. Señalan también aspectos positivos en cuanto a biodiversidad y la estabilidad del país, y además algunas falencias en cuanto al idioma inglés, al manejo de inglés. Los turistas dicen, mi inglés no es muy bueno, pero es mejor que el español. Sentí que en los centros de información turístico había carencia de gente que hablara bien inglés. Otro turista señala, el inglés de los anfitriones no es el mejor. En lugares de atención turística me pasaba que no entendía lo que me decían. Los centros de información turística, dice otro turista, debieran entrenar personas que hablen mejor inglés, más pronunciado, ¿vale? También hay otro código que dice estafa, y esto a nosotros nos preocupa, ¿vale? Dice, también en ocasiones sentía que en lugares como ferias de artesanía o mercados callejeros me cobraban más de lo debido. A veces, dice otra turista, por ser extranjera y hablar poquito español, siento que me cobran más dinero que otras personas. Otra persona dice, tuve una mala experiencia en llegar a Chile, al llegar desde Mendoza estaba un poco desinformada y resulta que tomó un taxi que la estafó. Otra persona dice, dos taxistas me estafaron en Santiago. En fin. Dice también, otro código en la cultura china es el poco conocimiento que los chilenos tienen sobre la cultura china, y lo señalan. Lo único que me preguntaban eran por guantán y arrollados de primavera y carne mongoliana, y eso no existe en China. Conocen muy poco de la cultura china. El poco conocimiento que existe de la cultura china. Sabe muy poco de China. La gente me preguntaba por guantán y arrollados de primavera, ¿vale? Es otra crítica que los chinos realizan. En fin, otros códigos que aparecen son parques nacionales que hablan cosas positivas, del desayuno, que ellos señalan que no hay opciones de desayuno para los chinos, ¿vale? Y por último señalan sí muchos aspectos respecto a cuán amables son los chilenos, la amabilidad, la hospitalidad, y señalan también que sí recomendarían mayoritariamente, de los 25 señalan que sí regresarían, otros señalan que no regresarían, y esto no porque no les haya gustado necesariamente, sino que porque queda muy lejos. Dicen, no, no volvería porque es tiempo de conocer otros países, no creo, está al otro lado del mundo y existen otros países que quiero conocer, y otros dicen, es muy, muy lejos, creo que esta visita fue suficiente. ¿Vale? Y otro grupo dice que tal vez regresaría. En cuanto a las coocurrencias, las principales coocurrencias se dan... ¿Qué son las coocurrencias, primero que todo? Son las asociaciones de un código en un párrafo con otro código, vale decir, cuando, por ejemplo, en este caso, sale el código país seguro, se dan a la vez estos mismos códigos en el mismo párrafo o en la misma cita. Agencia de viajes, arquitectónicamente europeo, estabilidad, exención de visa, limpieza, negocios y la Patagonia. Cuando analizamos el código de estabilidad del país, a la vez se da un país seguro, comercio e inversión, los chinos hablan en el mismo párrafo de diversidad, limpieza, negocio. Cuando analizamos el código de atención inapropiada, aparecen también el desayuno, la estafa, inseguro y robo. Cuando analizamos la hospitalidad, aparecen también, coocurren el código amabilidad, el idioma inglés y la timidez de los chilenos. Finalmente, todo esto que he hablado del análisis cualitativo lo categoricé en 11 categorías o grandes grupos, ¿ya? Primero que todo se pueden ver 4 categorías que se asocian a la imagen proyectada, elementos tangibles. Los chinos identifican las cerezas, el fútbol, el cobre y el vino. Pero también identifican elementos intangibles como el comercio y la inversión, un país largo, un país sísmico y la seguridad. Por otra parte, las motivaciones se dividen en 2 grandes grupos, ¿vale? Motivaciones por facilidades de entrada, que van a ser
los códigos de agencia de viaje y la exención de visa. Por eso se motivan los chinos para venir y viajar a un país, porque le exime de visas. En segundo lugar, viajan por negocios y viajan porque consideran a Chile un destino exótico. En cuanto a la percepción, yo categoricé 4 grandes grupos, que son la percepción del país, la percepción de los servicios turísticos, la percepción sobre los chilenos y la percepción sobre recursos naturales. En cuanto a la percepción, el único grupo que obtiene algunas características negativas es en cuanto a los servicios turísticos, ¿ya? Y por último, 2 grupos en cuanto a recomendaría Chile y regresaría a Chile. Esas fueron las grandes categorías del análisis cualitativo. Y estoy terminando. Finalmente, las conclusiones del estudio señalan lo siguiente. Se confirma entonces la hipótesis número 1, los ciudadanos chinos no conocen ni relacionan elementos acerca de Chile. En segundo lugar, se confirma la hipótesis 2, efectivamente existen 2 grandes grupos, sin embargo, cuantitativamente el grupo mayoritario se conforma por turistas que visitan Chile por sus atractivos naturales. Se confirma la hipótesis 3, las motivaciones con la imagen afectiva están correlacionadas. Se confirma también la hipótesis 4, que la imagen general de Chile como destino turístico es positiva e general, ¿vale? Ellos evalúan bien aspectos cognitivos en cuanto a los recursos naturales del producto turístico, sin embargo, critican los servicios turísticos. En cuanto a imagen afectiva, como señalaba, los chinos consideran a Chile como un destino divertido y agradable, sin embargo, lo consideran un país y lo relacionan en cuanto a inseguridad, producto tal vez de lo que nosotros analizamos en la entrevista en profundidad, en donde hablan de que fueron asaltados, de que les cobraron sobreprecio en algunas partes y que los taxistas desgraciadamente los estafaron. Se comprueba, en cuanto a la hipótesis 5, se cumple puesto que las variables cognitivas y afectivas influyen en la imagen global, ¿vale? Y entonces, al haber una imagen global positiva, existe mayor probabilidad de que los chinos regresen a Chile y lo recomienden en forma virtual. En cuanto a la hipótesis 6, se cumple parcialmente. La imagen proyectada de Chile en China es la de un país diverso, estable, seguro y confiable, con destinos turísticos exóticos. Sin embargo, lo que ellos perciben in situ, viajando en Chile, es que realmente evalúan muy bien la majestuosidad y diversidad de los paisajes, como la Antártica, Patagonia, Isla de Pascua, así como la limpieza del país. Sin embargo, evalúan como inadecuados los servicios turísticos y problemas de inseguridad que percibieron. La hipótesis 7 es en cuanto a la principal debilidad percibida por los turistas chinos en cuanto al viaje, que lo consideran costoso. Además, consideran la oferta de servicios turísticos como inmadura. Efectivamente, al analizar la relación precio-calidad, no se observan satisfechos a cabalidad. Por lo tanto, esto es algo que nosotros en Chile tenemos que tomar en cuenta y considerar. Los turistas chinos perciben a Chile como un destino turístico costoso y de una calidad que no les satisface a plenitud. Y por último, la hipótesis 8 se cumple parcialmente, ya que el turista chino otorga mayor importancia a las fuentes orgánicas de información, pero también otorga mucha importancia a la agencia de viaje, a la información que entrega la agencia de viajes, ¿ya? Vale decir, a ese tipo de información, de fuente de información inducida. Termino con esto, algunas recomendaciones para la industria turística. Hay que adaptar los desayunos para los chinos. Los chinos no comen huevos fritos, ¿cierto? Con café, con leche de vaca. Los chinos le hace mal la leche de vaca. Los chinos toman tecito con leche de soya. Comen noodles con verduras en la mañana. Por lo tanto, es necesario hacer estos ajustes. Hay que poner la señalética en los hoteles, agencias en mandarín. Señalan que es necesario que haya hervidores eléctricos en cada habitación, porque los chinos no toman el agua helada, los chinos siempre hierven el agua, ¿vale? Es necesario que la industria sepa que tiene que ubicarlos, ojalá, en las habitaciones con números 6, 8 y 9, pero nunca con el número 4, porque el número 4 significa mala suerte, ¿ya? Los chinos no se quejan cuando están ocupando un servicio turístico, ¿ya? No son de quejarse, de ir y llamar al manager como muchos otros turistas, pero sí escriben la crítica online. Entonces hay que tratar con el líder y tratar de preguntarles cómo están, necesitan algo, o hay que tratar con la persona mayor del grupo, porque eso significa respeto, ¿ya? No hay que tocar temas políticos, los chinos son sensibles a ellos, recordemos que ellos no tienen la culpa del gobierno autoritario bajo el cual son gobernados.
Los chinos demandan rapidez en la atención. Si te entregan su tarjeta de negocio, es mala educación que uno la guarde de inmediato, sino que hay que darse el tiempo para leerla, ¿ya? Los chinos valoran el Wi-Fi gratis, no les gusta que se le cobre por usar el Internet. Utilizan un sistema de pago distinto a las tarjetas nuestras, Mastercard, Visa, etc. Utilizan Union Pay y el sistema de pagos código QR. Y por último, y termino con esto, hay una certificación que los chinos valoran y reservan los hoteles y servicios turísticos que están certificados con la certificación Welcome Chinese Standard Certification. ¿Vale? En Argentina ha tenido mucha fuerza esta certificación, en Chile recién estamos empezando con algunos servicios turísticos, pero todas estas recomendaciones son necesarias para poder adaptarnos a este mercado que es el que más gasta y van a ser los principales turistas emisores que anden viajando por el mundo, y hay una coyuntura y una oportunidad para nosotros en Sudamérica. Muchas gracias por su atención.